Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín Reina, soy de la empresa CMS y bueno, antes que todo agradecer a Bromberg la oportunidad de poder estar dando esta charla y de poder estar en el stand acompañándolos a ellos. La idea hoy es hablar de IoT, Internet de las Cosas aplicadas a la industria de la construcción, en particular aplicado a lo que es la tecnología del hormigón. La pregunta que estamos intentando responder ¿es posible conocer la resistencia del hormigón en tiempo real? Bueno, la respuesta es sí se puede. ¿Cómo lo logramos? Desde el punto de vista metodológico o normativo, se utiliza el método llamado el método de la madurez, en donde el procedimiento consiste en conocer la historia de temperaturas, o sea, el historial de temperatura y tiempo versus resistencia para poder calcular la madurez y conocer la resistencia del hormigón en cada instante, ¿sí? Eso requiere una calibración previa, pero es la forma metodológica de hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es la normativa que respalda esta metodología? Como verán, hay normativas americanas, de las más conocidas, la STM, la ACI, la ASTO, inclusive la mayoría de las DOT, que es como la Dirección Nacional de Vialidad de cada uno de los estados de Estados Unidos, permiten este método. Después las normativas europeas, los eurocódigos, normativas británicas lo permiten. Y bueno, y en Sudamérica el único país que ha incorporado esta metodología es Chile. ¿Cuál es el procedimiento entonces que tenemos que hacer? Tenemos dos grandes fases, digamos. La fase número uno es la calibración de la pasta de hormigón que voy a utilizar. Para eso se necesitan como mínimo 17 probetas, de las cuales en dos de ellas vamos a monitorear la temperatura y las otras 15 las vamos a romper comenzando con edades muy tempranas del hormigón. A las pocas horas se empiezan a romper y se va rompiendo en forma sucesiva para obtener la curva de calibración, que es madurez versus resistencia. Luego que tenemos calibrado el hormigón, pasamos a la etapa 2, que sería en obra. En obra vamos a monitorear la temperatura para poder calcular la madurez y con eso tener la resistencia del hormigón en cada instante de tiempo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas entonces de utilizar este método, digamos, ¿no? Por un lado, optimizar plazos de obra. No tengo que estar esperando el resultado del laboratorio, de las probetas, sino que directamente puedo visualizar en tiempo real la resistencia, ¿sí? Por otro lado, podemos reducir lo que son el personal de control de hormigón, porque es muchísimo más fácil de implementar la cantidad de gente que necesito para controlar la resistencia, ¿sí? Por otro lado, vamos a estar reflejando las condiciones de resistencia del hormigón en sitio, digamos, ¿no? Con sus condiciones de borde, temperatura, encofrados, etcétera, lo vamos a poder estar reflejando de mejor forma que lo que puede ser, por ejemplo, una probeta, ¿no? Y bueno, por otro lado, vamos a estar generando menos residuos porque no vamos a estar que lidiar con el residuo que generan todas las probetas, digamos, ¿sí? O como desventaja podemos mencionar que se asume en la hipótesis que la mezcla de hormigón no ha cambiado, o sea que se mantiene la misma dosificación, y después se asume que se hace un correcto curado. ¿En qué situaciones es interesante utilizar esta metodología? En todas las situaciones en donde conocer la resistencia del hormigón a edades tempranas me permita tener optimizaciones, digamos, ¿no? ¿Cuándo es habitual eso? En torres en altura, en donde tengo un frente de avance pequeño, que es la propia torre, y se usa generalmente en mesas voladoras, en cofrados muy racionalizados, y necesito una producción que me permita avanzar rápidamente en el crecimiento de la torre. Entonces, en esos casos, conocer la resistencia del hormigón en las primeras horas, en las primeras edades es fundamental. Entonces, es un uso habitual de esta metodología. Después, en prefabricados, tengo una planta de prefabricado, tengo que cortar cables, desmoldar, etcétera, y avanzar en la producción. Los tiempos ahí son muy importantes y generalmente se busca optimizar todo lo que es la producción y los plazos. Entonces, ahí es muy útil utilizar este tipo de sistemas. Y bueno, después se puede utilizar también en pavimentos. Yo puedo definir resistencias para cortar juntas y después resistencia para habilitar el tránsito. Entonces, eso me permite mejorar las puestas en servicios o las siguientes etapas en las obras.
¿Qué ofrece SMS? Bueno, SMS es una empresa nacional que ha desarrollado hardware y software aplicado a la industria de la construcción. En particular desarrollamos un sistema integral para este tipo de soluciones de control de resistencia. Entonces tenemos unos sensores que son inalámbricos, se colocan, pueden quedar perdidos dentro del hormigón o puede quedar la parte del emisor, que es la que se ve ahí, la naranjada, puede quedar fuera del hormigón y se puede recuperar. Eso son sensores que tienen largo alcance, entonces envían la información a un gateway que puede estar en el obrador, en la oficina técnica, recibe la información y la envía a la nube. Entonces luego en cada celular, en una tablet, en una computadora que tenga conexión a internet, puedo estar mirando en tiempo real, bueno, cuál es la resistencia del hormigón que voy a utilizar, digamos. Se pueden configurar alarmas también, cuando se llega a tal resistencia que se avise para proceder a desencofrar o habilitar el pavimento, ¿no? Otros productos que tenemos en CMS y aprovechamos la oportunidad para contarles es ConcreteTemp. Es un producto para controlar la temperatura del hormigón en hormigones masivos y de esa forma controlar que no se produzcan grietas térmicas. En la planta de UPM, por ejemplo, se está usando y lo hemos usado en varias oportunidades para poder tener monitoreado esos hormigones masivos y evitar que produzcan fisuras térmicas, ¿no? Y bueno, otro producto que hemos desarrollado es SHM. SHM es un sistema de monitoreo de salud estructural. Allí contamos con sensores acelerómetros para medir vibraciones, distanciómetros, inclinómetros. Eso se puede utilizar para cuando tengo procesos constructivos complejos. Puedo controlar, digamos, cómo se están comportando mis encofrados, mis estructuras, para ver que están dentro de lo esperado. Lo podemos usar también como validación de obras, como etapa de validación para hacer pruebas de carga o para comprobar propiedades específicas de la estructura. O se podría utilizar para mantenimiento preventivo, tener una estructura que tiene su vida útil y se quiere saber cómo se está desempeñando a lo largo del tiempo. Uno puede tenerlo monitoreado a lo largo del tiempo y saber que está comportándose como se debería y si no, advertir. Bueno, les agradezco a todos la presencia y a Bromberg por poder estar acá. Estamos en el stand de Bromberg al lado de las gradas. Para cualquier consulta que puedan tener, estamos a disposición. Muchas gracias.